fuente, de las estrategias de comercialización, del precio. Se analizó la viabilidad técnica, o sea, si existe tecnología disponible para el producto que se quiere ofrecer, si existen proveedores para esa tecnología, si las materias primas están disponibles en cantidad suficiente, se determinó la localización óptima, o sea, se fueron haciendo toda una serie de avances para determinar la viabilidad de mercado, técnica, legal. O sea, en principio es imposible jurídicamente llevar a cabo el proyecto en el lugar seleccionado, y también la viabilidad administrativa, cuántos cargos, cuántos departamentos, cuál va a ser la estructura organizativa de la empresa. El estudio económico financiero, dijimos, es el último de la etapa de formulación del proyecto, porque es el puente, digamos, el último cuadrito que constituye el estudio económico financiero, que básicamente consiste en ordenar y sistematizar toda la información financiera que fuimos obteniendo de los estudios previos. ¿Sí? El estudio de mercado nos dio información de cantidades a vender y de precios de venta. El estudio técnico nos dio información de las inversiones necesarias, o sea, qué activos fijos se requieren para llevar a cabo el proyecto, el marco, qué costos, obviamente, qué por materia prima, qué insumo, qué cantidad de mano de obra. El estudio legal nos permitió, al analizar la legislación que implica el proyecto, qué impuestos se van a pagar, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Sí? El convenio colectivo de trabajo rige al rubro al que va a estar dedicado este proyecto. Entonces, cuando llegamos al estudio económico financiero, todo ese bagaje de información, ¿sí? Tenemos que ahora ordenarlo, sistematizarlo, cuadros, ¿sí? Y es básicamente eso lo que consiste en el estudio económico financiero. Ese ordenamiento nos va a llevar a tener diferentes cuadros, como por ejemplo el cuadro de ingresos por ventas, proyectados. Recuerden que todo la evaluación de proyectos es proyectado desde el año 1 del presente hacia el futuro, ¿sí? No es como contabilidad, que tenemos información histórica, es decir, a fecha de hoy resumimos todo lo que pasó el último año, ¿sí? Nosotros, recuerden, en la evaluación de proyectos estamos aquí, en el momento cero, proyectando hacia adelante, ¿sí? Formulación y evaluación de proyectos. Hacia adelante. La contabilidad mira hacia atrás. Saca hoy una foto, ¿sí?, de lo que pasó en el pasado. Entonces, ingresos por ventas del proyecto proyectados. Por eso se llama el proyecto. Un cuadro de inversiones en activo fijo, inversiones en capital de trabajo. Dijimos que el activo fijo se compone por todos los bienes, ¿sí?, tangibles que constituyen digamos, equipamiento necesario, obras civiles para que el proyecto pueda desarrollar la función para la cual va a ser creado. Pero también dentro de este activo fijo tenemos activos fijos intangibles, como franquicias, gastos de organización, gastos de puesta en marcha, o sea, todos aquellas inversiones que tienen como característica que se van a amortizar, por eso forman parte del activo fijo, van a sufrir una pérdida de valor a lo largo del año, o legalmente se permite su amortización, por eso son activos fijos, más allá de que no sean bienes tangibles, ¿sí?, máquinas, vehículos, obras civiles, herramientas, ¿sí? La característica entonces, inversiones en activo fijo son posibles de una depreciación, ¿sí?, de una amortización. En cambio, la inversión en capital de trabajo va a ser toda aquella suma de dinero necesaria al momento cero
Y acá tenemos la inversión inicial, la más importante, digamos, la fuerte. Entonces, todo el dinero necesario para que el proyecto pueda iniciar su actividad, que no constituye activo fijo tangible ni intangible. ¿Sí? Entonces, aquí está incluido, por ejemplo, el dinero para comprar las materias primas para la primera producción o para el primer ciclo productivo, ¿sí? El dinero necesario para cubrir los gastos hasta que la primera venta se cobre, ¿se acuerdan? Ese es el concepto. Vimos los mecanismos para calcular esa inversión inicial en capital de trabajo. Pero conceptualmente es el dinero necesario para que la empresa pueda empezar a operar en el momento cero y que no constituya activo fijo. Es muy importante calcularlo porque puede ser, ¿se acuerdan que dijimos? Un local divino, cartel, luces, equipamiento de primera, ¿sí? Pero si la empresa no previó el dinero para comprar la harina, por ejemplo, una panadería para la primera producción de pan, ¿sí? O la leche para la primera producción de helados, etcétera, etcétera, no puede arrancar. Si es una empresa, por ejemplo, donde el ciclo productivo va a ser extenso, ¿sí? Como el ejemplo que veíamos de los quesos, ¿sí? La empresa va a abrir sus puertas el día 1, va a empezar a fabricar queso, tiene que esperar un tiempo de maduración, suponemos que se lo va a vender a un supermercado, o sea que recién va a cobrar a los 60 días, y todo ese tiempo, ¿sí? El empresario tiene que tener el capital para pagar sueldos, supongamos que ese ciclo productivo es de 3 meses, ¿sí? El empresario tiene que tener capital, dinero para pagar sueldos, para pagar la luz, para pagar los servicios, los impuestos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese dinero necesario para todo ese ciclo productivo, que empieza cuando el empresario compra la materia prima y termina cuando cobra su primera venta, es el ciclo productivo. Entonces, el capital de trabajo o la inversión inicial en capital de trabajo va a ser el dinero necesario para cubrir ese ciclo productivo. Suponemos que con la primera cobranza o con la cobranza de esa primera venta, ya tiene los fondos para reinvertir en la segunda venta. Por supuesto que es algo muy, son supuestos, ¿sí? Pero financieramente es como funciona. Por eso decíamos que en el último año del horizonte de planeamiento, vamos a suponer que son 3 años, ¿sí? Teníamos un flujo positivo que es el valor del recupero o valor residual de la inversión en activo fijo, y también se recupera el capital de trabajo, ¿sí? Que se invirtió en el año cero, es decir, es un capital circulante que se va reinvirtiendo hasta que en la última cobranza de la última venta o ciclo productivo se recupera. Entonces, cuadros posibles: ingresos por ventas proyectadas, inversiones en activo fijo, inversiones en capital de trabajo, costos del proyecto, con una columna siempre para cada año del horizonte de planeamiento. Dependiendo del tamaño de nuestro proyecto, si es un proyecto de una microempresa, de una pyme, o a veces puede ser una empresa pequeña pero con mucha complejidad de productos a vender, etcétera, etcétera, cada cuadro puede tener muchos subcuadros, ¿sí? Podemos tener un cuadro de costos del proyecto, ¿sí? Para el año 1 al 5, por ejemplo, pero también podemos tener un cuadro de costos totales, ¿sí? Que resume a su vez los costos de producción, es decir, todos aquellos vinculados con la fabricación de los productos, costos de administración, los vinculados con la función administrativa, y los costos de comercialización. Insisto, si es una microempresa, quizás el costo de comercialización van a ser los fletes para distribuir el pan a los almacenes de barrio, ¿sí? Quizás va a ser el único costo de comercialización. Entonces, no amerita construir un cuadro de comercialización. Pero si tenemos una gran empresa donde tenemos comisiones de los vendedores, fletes,
o combustible y sueldo del personal de comercialización, de los choferes, publicidad, promociones, etcétera, etcétera, ahí sí se justifica tener un cuadro de costos de comercialización donde quede toda la información bien clara. Eso siempre va a depender del criterio del formulador. Hasta dónde hacer que el proyecto esté claro para el que lo lea del otro lado, ¿sí? El evaluador de la entidad financiera, el posible socio que está buscando a nuestro cliente, ¿sí? Etcétera, etcétera. El cliente mismo, ¿sí? Entonces, lograr ese equilibrio, hasta dónde es necesaria la información que sea clara, pero que no sea pesada. O sea, que sea tanta información que el que lo lea diga, no, tantos cuadros, ¿sí? Entonces, ustedes, que se dedica a esto, va viendo con la práctica hasta dónde está ese equilibrio de no ser tan exagerado con la cantidad de cuadros, pero sí que sean los necesarios para que la información se entienda. Al punto que la persona que lee estos cuadros nos diga, a ver, costo de mano de obra, no sé, 12.500.000 al año. ¿De dónde sale? Entonces, ahí sí, amerita un cuadro extra donde estén detallados, como lo vimos la semana pasada, la cantidad de personas en cada cargo, el sueldo mensual, las cargas sociales, ¿sí? Sueldo que lo tendremos del convenio colectivo de trabajo, cargas sociales y el sueldo total. Entonces, esos 12.500.000 que va a ser el total del cuadro del costo de mano de obra, va a pasar al de costo del proyecto, ¿sí? Pero el que lo lea dice, me voy a otro subcuadro, por llamarlo de alguna forma, y ya sé de dónde sale ese costo. ¿Me explico? Entonces, todo explicado, detallado, que quede claro. Como les dije, esta es una lista, incluso en la cartilla tienen también una posible lista. Si está previsto obtener un crédito, tendremos un cuadro de que pueden ser el detalle de pago de la deuda. Acá también podemos tener cuadro de amortizaciones de activo fijo. Cuando está prevista una inversión importante en activo fijo, va a ser necesario un cuadro extra donde se detalle la amortización de cada uno de los ítems que componen el activo fijo. Y el que más me interesa acá mencionar es el cuadro de flujo de fondos proyectados. Que es el último cuadro. El último cuadro del estudio económico-financiero, ¿sí? Que sirve de puente para la etapa que sigue a la de formulación, que es cuál. Dijimos que las grandes etapas, vimos en la unidad 1, evaluación. Entonces, la etapa de formulación podemos decir que culmina con el cuadro de flujos de fondos proyectados, que si ustedes se ponen a pensar, resume todo lo que hicimos en los estudios previos. Dan los ingresos por ventas proyectados, que si bien están detallados en un cuadro, luego el total pasa, ya vamos a ver la confección de este cuadro, tenemos los costos, ingresos menos costos, el beneficio, el impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera. Es decir, que toda la etapa de formulación queda resumida en este cuadro. Y sobre la parte final de este cuadro, que son los flujos netos de fondos anuales, haremos la evaluación, cálculo de indicadores financieros. Entonces, vamos a ver el cuadro de flujo de fondos. Tenemos básicamente dos formas de confeccionar el flujo de fondos que tiene que ver con el objetivo que se persiga con la evaluación. Y acá vamos a volver un poquito a lo que vimos en la unidad 2, que siempre es odiosa, como yo les decía, de clasificación o de tipología de proyectos.
¿se acuerdan que decíamos que dependiendo del objetivo de la evaluación, teníamos los proyectos que buscan evaluar la rentabilidad de, ¿se acuerdan? La inversión, sí, la inversión o la rentabilidad del capital propio, ¿sí? Entonces, dependiendo cuál sea el objetivo, vamos a tener básicamente dos flujos de fondos, ¿sí? Aquel que busca analizar la rentabilidad de la inversión total, como estaba cerquita, o sea, tiene activo fijo más capital de trabajo, o sea, analizar el proyecto en sí mismo. Por eso esa evaluación se llama flujo de fondos del proyecto en sí. Cuando lo que se busca, qué objetivo se persigue, es evaluar la rentabilidad. Siempre es evaluar rentabilidad, ¿no? O sea, como les dije, el flujo de fondos es el instrumento que nos sirve para calcular los indicadores financieros. Entonces, se va a hablar de la rentabilidad del proyecto. Del proyecto de inversión, de la inversión en sí misma. ¿Qué significa? No importa cómo vamos a financiar esa inversión inicial de 15 millones, de 100 millones, de 1 millón. Queremos ver si la fábrica de dulces, el hotel en Purmamarca, el supermercado en el barrio Ciudad de Nieva, etcétera, etcétera, es rentable en sí mismo, ¿sí? Como rubro, como inversión. En cambio, cuando lo que queremos es analizar la rentabilidad del capital aportado por el empresario, ¿sí? Lo que vamos a elaborar es el flujo de fondos del capital propio o del inversionista. Y acá lo que se evalúa, el objetivo es evaluar la rentabilidad del capital que va a aportar el empresario. Propio. ¿Qué significa? Que se va a tomar un crédito, financiamiento externo, que se va a incluir dentro del flujo de fondos, y por diferencia lo que vamos a analizar es si el capital que va a aportar el empresario es rentable o no, es conveniente o no. El flujo de fondos en sí mismo como cuadro se compone, ustedes ya muchos lo conocen de otras materias, de columnas donde están los años, siempre el punto de partida, el año cero, que si bien se denomina año, en realidad simboliza un momento, o si en ese momento simboliza el periodo previo en el que se van haciendo las inversiones, ¿sí? O sea, el momento cero es el que refleja solamente las inversiones, ¿sí? Es lo que yo siempre desde el principio les hago con el gráfico, ¿sí? Momento cero, inversión inicial en activo fijo y en capital de trabajo. Luego tendremos año 1, año 2, año 3, hasta el año que hemos decidido que va a componer, que va a conformar el horizonte de planeamiento del proyecto. Que como vimos allá en la unidad 1, no es un periodo arbitrario, sino que tiene que ver con dos cuestiones. Si el proyecto se va a presentar a una entidad financiera, va a ser la entidad financiera la que nos va a decir que tiene que ser de 5, de 7, de 10. Generalmente es en función de la cantidad de años que la entidad financiera otorga para devolver el crédito. Ahora, si es un proyecto de inversión que elaboramos para conocer la rentabilidad de un proyecto, un plan de negocio para el empresario, va a estar en función de la vida útil de la mayor cantidad de activos, ¿sí? Los activos fijos que tienen mayor peso. Si es una fábrica donde el activo fijo básicamente van a ser inversiones en maquinaria, equipos, será de 10 años. Si es una empresa de transporte, donde el activo fijo más fuerte, más
importante, más, digamos, financieramente hablando, más oneroso, va a ser una vida útil de 5 años. Entonces, cada columna va a ser grado 1, 2, etcétera, ¿sí? Y los conceptos que vamos a tener van a ser en el flujo de fondos puro o del proyecto en sí, tendremos la inversión en activo fijo, la inversión en capital de trabajo, valor residual, recupero del capital de trabajo. Es decir, vamos a tener una parte que puede estar arriba o puede estar abajo. Digo así porque a lo mejor en administración financiera los que cursaron lo pueden ver visto abajo, pero es como un bloque donde tenemos reflejada la parte que tiene que ver con las inversiones, ¿sí? Entonces, la inversión en activo fijo, la inversión en capital de trabajo, generalmente están en el año 0. Este es un flujo de fondos tipo. A veces esa inversión, como también lo hablamos, puede llevar 2 años, 3 años, 4 años. ¿Sí? Un mega hotel, por ejemplo, que va a llevar 2 o 3 años de construcción, tendremos un cronograma que avala que vamos a tener montos de inversión en años sucesivos. Ahora, el año 1 se suele denominar al momento o al año en el que se empiezan ya a generar ingresos. Por lo tanto, si nuestro proyecto tiene, por ejemplo, 3 años de inversiones, tendremos un año menos 2, menos 1 y 0. Son formas de denominar, no es nada estricto. Si ustedes ponen año 0, 1, 2, 3 y el 1 y el 2, o sea, perdón, el 0, el 1 y el 2 son de inversiones y en el 3 empiezan a volcar los ingresos por ventas, no está mal, es una cuestión de denominación. Pero dentro de la disciplina es como es lo que se maneja, ¿sí? Año menos 2, menos 1, año 0, inversiones. El año 1 siempre refleja el año en el que se empiezan a proyectar las ventas. ¿Queda claro? Entonces, inversiones son montos negativos. Es el dinero que se requiere para comprar los activos fijos que están detallados en el cuadro de inversión en activos fijos. La inversión en capital de trabajo también es dinero, ¿sí?, que se va a disponer para el proyecto para conformar, digamos, ese activo de capital de trabajo necesario para el primer ciclo productivo. Entonces, esto refleja dinero. Dinero el que acá los que estudian para contador. No es el criterio de lo devengado, sale dinero pero van a entrar bienes. No. Flujos de fondos son fondos, ¿sí? Cash flow, dinero, flujo de efectivo. Claro, exactamente. Es una caja registradora, ¿sí? El cuadro de flujo de fondos pueden verlo como una caja registradora, con dinero que va a entrar y salir. Entonces, las inversiones es dinero que va a salir para comprar equipos, máquinas, vehículos, construcciones, etc. ¿Sí? Conformar un stock inicial de materia prima, etc. Ahora, dentro de este bloque, ¿sí?, separado de lo que podríamos decir que es un estado de resultados, ¿sí?, que no es exactamente eso, pero es muy parecido, tenemos la inversión en activo fijo en el último año de nuestro horizonte de planeamiento, se va a, vamos a volcar el valor residual, que ya el otro día hablamos, ¿sí?, es un monto de dinero que refleja, podríamos decir, la vida futura que va a tener esta empresa, este proyecto, este emprendimiento, ¿sí? Hay distintas formas de calcularlo, pero ese es el que simboliza esa liquidación. ¿Se acuerdan del ciclo de vida? La etapa de liquidación. Es un supuesto de que la empresa acá, le hacemos un corte y suponemos que la empresa va a seguir existiendo y con esa intención se realiza el proyecto, ¿sí? Entonces eso es el valor residual. Y el recupero del capital de trabajo, que también financieramente es un flujo positivo que consiste en recuperar la inversión del año 0. Se disponen 3.000 pesos, 30.000 para conformar ese activo de trabajo inicial,
se va recuperando, reinvirtiendo, y en la última venta del último año de evaluación se recupera. Esto es una parte. Ahora nos vamos a la etapa operativa, que va a ir del año 1 al último año del horizonte de planeamiento. Entonces, los ingresos por ventas reflejados por el criterio de lo percibido en el momento en el que se van a efectuar, ¿sí? Aquí estoy haciendo un caso sumamente sencillo, que suponemos que todas las ventas son de contado, por eso tenemos el mismo monto todos los años, porque estamos viendo cómo confeccionar el cuadro, no vamos a entrar en complicaciones. Entonces, se venden 100 unidades a 20.000 pesos, ¿sí? Si no hice mal el cálculo, nos da 200.000 pesos, ¿sí? A lo largo del año 1. En el año 2 lo mismo, en el año 3 es un proyecto sumamente prudente. Los costos totales, ¿sí? Donde tenemos costos fijos y variables, o costos de administración, de producción, de comercialización, etc. 120.000 por año. También se hacen efectivos del mes 1 al mes 12 y del año 1 al 5. El resultado bruto, que va a ser igual a los ingresos por venta menos los costos, puede ser un resultado positivo o negativo. Si es positivo, y suponiendo que es una empresa que por sus características, que eso lo vamos a ver cuando hagamos el estudio legal del proyecto, por los montos que va a facturar, va a ser una empresa que impositivamente se va a denominar responsable inscripto, por ejemplo. Entonces va a tributar impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, como se calcula sobre las ganancias que va a generar el proyecto, entonces tenemos que calcular ingresos por ventas menos costos y sobre ese resultado aplicar el porcentaje que determina la ley para calcular el impuesto a las ganancias, que también es un costo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Necesitamos conocer el resultado para poder calcularlo, recién ahí restarlo, ¿sí? Entonces, el resultado bruto menos este otro costo que acá no lo hemos incluido, porque necesitamos saber si hay ganancias para que la empresa recién, digamos, calcular cuánto aproximadamente pagaría de impuesto a la ganancia. Entonces, resultado bruto menos impuesto a las ganancias, resultado neto. Ahora, ¿qué pasa con la amortización de activos? Acá voy a hacer una aclaración. En el caso de nuestra compañera de Perú, seguramente el impuesto, el impuesto a las ganancias puede ser impuesto a la renta, puede tener otra denominación, pero es un impuesto que se paga en todo el mundo. ¿Qué pasa con la amortización de activos fijos? Dentro de los costos podemos tener incluidas, así, digamos, en forma, ¿cómo le puedo decir?, no identificada, el flujo de fondos, pero sí en nuestro cuadro de costos totales, las amortizaciones de activos fijos, que son un costo para la empresa, ¿sí? ¿Por qué? La ley de impuesto a las ganancias determina que al total de ventas se deduzcan los costos totales, como estamos haciendo acá, para calcular el impuesto a las ganancias. Estamos hablando, como dijo la compañera, de todo lo percibido y lo pagado, en este caso, perdón, lo que se va a percibir y lo que se va a pagar, estamos hablando futuro. Entonces, las amortizaciones de activos fijos son un concepto que genera una erogación. No, es una erogación con un costo figurativo. En realidad, el desembolso se hace cuando yo compro, por ejemplo, una máquina, ¿sí? Y luego lo dividimos por el total de años de vida útil que determina la ley o las costumbres. Nosotros en este caso nos quedamos solo por la ley. Entonces, una máquina que costó 1 millón se amortiza en 10 años. Entonces, todos los años podemos restar como costo esa pérdida de valor un 10% por año. Es decir, que al cabo de 10 años la máquina ya no tiene ningún valor ni positivo ni contable. Entonces, la ley de impuesto a las ganancias nos permite hacer eso. Entonces, como el proyecto, si bien solo incluimos los costos que implican ingreso de fondos, porque es flujo de fondos, los incluimos dentro de los costos para poder calcular lo más aproximado posible el impuesto a las ganancias.
pero luego lo corregimos, o sea, lo anulamos. Es decir, que dentro de estos 120.000 están incluidos 15.000, buenas tardes, 15.000 de amortización de activo fijo. Están incluidos acá, restando, ¿sí? Menos 15.000. Entonces, si yo hago menos 15.000 más 15.000, ¿cuánto queda? 0. Entonces lo anulo. Pero el efecto del impositivo de la amortización en activo fijo ya quedó acá, que es lo que a mí me interesa. Entonces, tenemos que hacer esta corrección, porque en proyectos grandes son montos muy importantes. Entonces, resultado neto más la amortización de activo fijo, porque acá yo la tengo como un dinero que salió y en realidad no salió, ese dinero está, más los 15.000 me da el flujo neto de fondos. ¿Se entiende? En el año 0 tenemos solo inversiones, por lo tanto el flujo neto de fondos es negativo. El dinero que va a tener que salir de este proyecto, que el empresario va a tener que conseguir o ver si lo tiene, para poder hacer frente a las inversiones en activo fijo y en capital de trabajo. Del año 1 al 5 vamos a tener en esta última fila excedentes de fondos, como es el caso de este ejemplo, o faltantes. Por lo tanto, es muy importante que todo el proyecto se haga, como hablábamos la semana pasada, con el mayor criterio de prudencia posible. No agrandar los ingresos por ventas porque sí, para que me cierre. No achicar los costos porque sí, para que me cierre. Lo más aproximado posible a la realidad, tratando sobre todo con los costos de no olvidarnos de ninguno. En proyectos grandes, ¿se acuerdan que decíamos? Podemos tener incluso un concepto que es imprevistos dentro del cuadro de costos, que es un porcentaje entre un 1 y un 5% de los costos totales, como para incluir una suma por si me hemos olvidado de algún costo. Proyectos grandes, imprevistos, cuestiones imprevistas. Entonces, esta última fila, fíjense, flujo de fondos puro del proyecto en sí. La inversión inicial es de 130.000 pesos, vamos a suponer que en dólares para que sea más real, 130.000 dólares. Acá no importa cómo se va a financiar. El empresario verá si pide un crédito para todo, para una parte, si tiene ese dinero, si consigue socios. ¿Sí? Pero la inversión inicial en un proyecto en Maimará, que es un hotel, ¿sí? 4 estrellas, es de 130.000 dólares. Y le va a generar año a año no una rentabilidad, un flujo neto de fondos, un excedente de fondos de 71.000 dólares. En el último año también el excedente de fondos que va a generar el proyecto va a ser de 71.000 dólares, porque tenemos los mismos ingresos y costos. Sin embargo, fíjense que es mayor porque le sumamos el valor residual, el recupero de capital de trabajo, con un flujo positivo. Ahora, ¿qué pasa con el otro flujo de fondos? El flujo de fondos del capital propio o del inversionista. Fíjense que a primera vista es lo mismo, sin embargo, en el año 0 vamos a incluir el préstamo. Vamos a suponer que el empresario, para hacer frente a los 130.000 dólares, va a pedir un crédito de 80.000 dólares. Entonces, el préstamo para el proyecto es dinero que entra o que sale. Es dinero que entra, ¿sí? Una inyección de dinero que va a recibir el empresario mediante un crédito, en este caso un préstamo, para financiar parte de la inversión inicial. O sea que la diferencia entre 130.000 dólares y los 80.000 dólares del crédito son 50.000 dólares, que es negativo todavía. Porque esta inyección de dinero no me llegó a cubrir la totalidad de la inversión. ¿Y este flujo negativo qué es? Es el capital propio, el capital que va a tener que poner el inversionista. O sea que por diferencia llegamos en el momento 0 al flujo de fondos o al
capital propio a aportar por el inversionista o el grupo empresario. Ahora, ¿qué otra diferencia tenemos? Dentro de los costos totales tenemos incluidos los intereses del préstamo. ¿Se acuerdan que hablamos de otra clase? Un crédito, la cuota de devolución del crédito está conformada por una parte que se llama amortización. Decíamos, si a mí me prestan 100, yo devuelvo 100. Pero devuelvo 100 más el interés que supongamos que es. Entonces, los 100 que yo devuelvo no es un costo, es devolver. Yo le daba el ejemplo de un auto que alquilamos. Me prestan un auto, alquilo un auto, yo devuelvo el auto. El costo de ese alquiler, ¿cuál es? Yo tengo que pagarle a la empresa. Aquí también el verdadero costo es el interés. El precio que paga el empresario o cualquier persona por disponer del dinero. Si el crédito es a devolver en 5 años, el interés que paga a lo largo de los 5 años es el tanto que está. Estoy pagando un costo, precio, están usando dinero aquí. Por lo tanto, dentro de los costos totales, y esto insisto y se lo repito, ese es el verdadero costo, el interés, están incluidos los intereses del crédito. Que calcularemos, ya vamos a ver algún ejemplo, en función del criterio de amortización que utilice la entidad crediticia. Cuando ustedes están asesorando a una empresa, le dicen, bueno, el crédito vamos a solicitarlo al CFI porque presta para la actividad turística, tiene un plazo de devolución extenso, es más conveniente. El CFI presta, la amortización se calcula por el método alemán. Entonces, nosotros realizaremos, como vimos antes, la tabla de devolución del préstamo y veremos cuánto de interés se va a pagar año a año. Ese interés, ¿dónde va a estar incluido? En los costos, porque es un costo. ¿Costo cómo se llama? De comercialización, de administración, los intereses, costos financieros. ¿Sí? Ahora bien, el impuesto a las ganancias, la ley nos permite incluir dentro de los costos la amortización de activo fijo, que acá de nuevo la corregimos, acá, ¿sí? Porque la tenemos prestada dentro de los costos, calculamos el impuesto a las ganancias, luego sumamos. Eso por un lado. Ahora, la ley de impuesto a las ganancias nos permite deducir dentro de los costos los intereses, pero en este caso el interés sí es dinero que va a pagar el empresario. Al banco, al CFI, al Consejo de la Microempresa. O sea, acá no tenemos que corregir nada, ¿sí? Porque estamos en este flujo de fondos que sí incorpora los efectos del préstamo. Pero aparte de eso vamos a tener que restar, acá sumamos, corregimos la amortización del activo. No confundamos los términos. La amortización del capital, acá nos referimos a la amortización que compone la devolución del préstamo. ¿Sí? Entonces, la amortización del capital también va a ir restando en una resta que hacemos en nuestro flujo de fondos, porque el dinero, así como los 80.000 los registramos como un flujo positivo, la devolución de esos 80.000 va a ser un flujo negativo. El dinero que le vamos a pagar al banco. Entonces acá, estos 20.000 por año, que la suma hace los 80, ¿sí? Es un flujo negativo. Entonces, volvamos. Ingresos por ventas menos costos totales, resultado bruto. Aplicamos el impuesto a las ganancias, el porcentaje del que se trate. Luego hacemos resultado bruto menos el impuesto a las ganancias, que es un costo, dinero que sale, el empresario va a tener que pagarle al fisco. La diferencia es el resultado neto. También se lo llama al bruto resultado antes de impuestos y al neto resultado después de impuestos. Luego sumamos la amortización de activo fijo. Sumamos, porque acá está restada, tenemos que anular su efecto. Y luego restamos la amortización del capital, la devolución del préstamo, ¿sí? Restado, esto es devolución del préstamo, es decir que
el total de esta fila tiene que coincidir con lo que acá ingresamos de testigo en el año 0. Entonces, resultado neto más amortización de activo fijo menos amortización del capital, flujo neto de fondos. ¿Qué diferencia tiene con el que vimos recién? En el año 0, el digamos, importe o el flujo neto negativo va a ser menor que el anterior, porque una parte de la inversión inicial la está financiando el crédito. Y los flujos netos de fondos también van a ser menores, porque es lo que le queda al empresario después de pagar los servicios del crédito, que es la amortización, la devolución, más los intereses que están acá incluidos en los costos totales. ¿Se entiende? Y en el último año tenemos la suma de los conceptos valor residual y recupero del capital. Flujo de fondos del capital propio, es lo que le queda al inversionista después de pagar los servicios de la empresa. ¿Se entiende? Vamos a ver primero un ejemplo de sistema alemán y sistema francés, para que quede claro, con números también muy sencillos, pero para que se entienda cómo se calculan las cuotas de devolución. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Vamos a ver los métodos que más se utilizan en las entidades crediticias, que son el método alemán, el sistema alemán y el sistema francés. Es decir, vimos el otro día, el empresario se puede financiar con capital propio o con capital de terceros. El capital de terceros son posibles socios o créditos de bancos comerciales, de fundaciones, de entidades de crédito o de apoyo al empresario, etc. También el fondo de terceros puede ser aporte de otros socios, que lo veremos en la emisión de acciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, suponiendo que se recurra a créditos, primero vamos a ver cuáles son los elementos, porque esto es algo muy práctico que a veces lo desconocemos. Los elementos a tener en cuenta, podríamos decir, al comparar créditos, ¿sí? Ustedes tienen que asesorar a sus clientes, ¿sí? Entonces ustedes tienen que conocer el mercado financiero. Entonces, no estamos acá hablando del mercado financiero o el mercado de activos financieros, ¿sí? Acciones, CDRs, bonos. Esa es una inversión financiera que, como vimos al principio, no tiene que ver con los flujos, con las inversiones en bienes reales, que son las que evaluamos un proyecto de inversión. Y al hablar de conseguir financiamiento, tiene que ser siempre un monto de dinero líquido, fresco, para poder hacer frente a los activos fijos. Entonces, eso implica que este proyecto de inversión a futuro recurra quizás a inversiones financieras para mejorar su situación, comprar acciones de otras empresas, etc. Pero eso escapa de nuestra mano. ¿Sí? Solamente el mercado monetario, depósito y crédito. Claro, nosotros evaluamos cómo se va a financiar el proyecto, ¿sí? Pensando en posibles créditos de entidades que financian este tipo de proyectos, ¿sí? O sea que primero tenemos que ver el destino del crédito. O sea, hay entidades que tienen que ver con gubernamentales, por ejemplo, con la Secretaría de Turismo de la Nación. Entonces financian proyectos turísticos, construcción de hoteles, no sé, servicios para el sector turismo, lavandería, gastronomía, espectáculos, etc.
Pero tendremos otros créditos que financian solamente la actividad productiva, que es lo más común. Financian actividades de fabricación de bienes, servicios de apoyo a la producción, por ejemplo, alquiler de cosechadoras para el campo, alquiler de cámaras frigoríficas para productores de frutas, servicios de apoyo a la producción. Quizás haya líneas que solo financian, aunque entre distintos rubros también financian el comercio, que siempre es el sector que menos apoyo tiene, porque se supone que la actividad productiva como que genera no mayor rentabilidad, sino creación de capacidad productiva. Pero bueno, a veces es medio injusto la entidad financiera porque el sector comercio es el más desfavorecido. Pero siempre son, insisto, líneas de crédito que financian la inversión real, no faltantes de fondos, no es para crecer financieramente como pueden ser las inversiones financieras. ¿Sí? Entonces, destino de crédito, producción, turismo, hay líneas de crédito que financian, por ejemplo, jóvenes profesionales. Un odontólogo que quiere montar su consultorio requiere mucho dinero porque es carísimo la compra del sillón con todo el equipamiento. Entonces, el Consejo de la Microempresa, por ejemplo, financia. ¿Es inversión? Sí. ¿Es una actividad que genera rentabilidad? Sí. El odontólogo profesional, donde el ejercicio de su profesión va a ser su negocio, su medio de vida, como en un futuro el de ustedes, por ejemplo, montar su estudio. Entonces, primero ver el destino del crédito. Luego ver, obviamente, que va a ser un elemento importante, la tasa de interés, cuál va a ser la tasa nominal anual expresada en porcentaje, que es la que vamos a comparar entre distintas líneas, a ver cuál tiene una tasa más accesible. Pero primero siempre ver el destino. ¿Financia la actividad que quiere encarar mi cliente? El plazo de devolución. Puede haber una línea de crédito que financia la construcción de hoteles, sí, o sea, financia el sector turístico. Tiene una tasa muy atractiva, una tasa baja, una tasa competitiva, porque a lo mejor el Estado está subsidiando una parte de la tasa. Pero el plazo de devolución es 2 años. Quizás hay otra línea de crédito donde la tasa es un poquito más alta, pero ofrece un plazo de devolución de 10 años, 7 años. ¿Sí? ¿Eso qué le permite al empresario? No sé, construir su local, comprar los equipos, sobre todo hacer conocer el producto en el mercado, o sea, insertarse en el mercado. Entonces, a veces esos plazos de devolución más extensos son muy positivos para el empresario. Y como decíamos en la clase pasada, cuando toma un crédito, si bien tiene de bondadoso que recibe el dinero en un gran porcentaje para cubrir su inversión inicial, tiene luego una carga fija todos los meses o todos los semestres en cualquier el periodo de servicio. Plazo de devolución. El plazo de gracia o periodo de gracia. Este también es un elemento muy importante cuando queremos comparar proyectos. ¿Por qué? Porque el periodo de gracia es la etapa de tiempo, el periodo de tiempo que va desde que el empresario recibe el crédito hasta que empieza a devolver o amortizar el capital. Entonces, no es que no tiene que pagar nada. Tiene que pagar intereses nada más. Entonces, suelen, en épocas de no inflación, en épocas que no son inflacionarias, son tasas generalmente bondadosas, tasas bajas, no como las de... ¿Por qué les digo esto? Porque hace un par de años atrás, cuando hacíamos este cálculo de un crédito, era más alto el interés, el componente de interés que el de devolución. Ahora bajó un poquito, ahí estamos, pero hubo épocas de muy baja inflación años atrás, donde siempre el interés, por ejemplo, un interés del 20% o del 15% era el componente de interés muy bajito. Entonces, en el periodo de gracia solo se paga interés, por ejemplo, un año, y recién en el segundo año, cuando ya el empresario está como más asentado, viene la cuota grande, que es capital más interés.
plazo de gracia, entonces ese periodo de tiempo en el que solo se paga interés. Garantías exigidas. ¿Qué pasa? Estos créditos generalmente piden como, digamos, contra reembolso, por llamarlo de una forma, piden un proyecto de inversión para evaluarlo y ver qué posibilidades tiene el crédito de devolver el proyecto de devolver el crédito. Los proyectos, los créditos destinados a financiar inversión inicial de proyectos tienen como propósito que el mismo proyecto sea el que devuelve el crédito. Es decir, que el proyecto genere un excedente de fondos, o sea, al final un flujo neto de fondos que le permita pagar los intereses y la devolución del crédito, y aparte que el empresario se enriquezca. O sea, no que termine ahogado por devolver el crédito, ni que tenga que buscar otro financiamiento. ¿Me explico? O sea, la idea es que el proyecto se autofinancie y que a la vez le permita al empresario obtener una rentabilidad. O sea, no usurero. ¿Cómo? O sea, que no sea usurero. Claro, no, un crédito usurero aquí no iría. Porque, a ver, existen ahora muchas ofertas de créditos que son carísimos y que le sirven al microempresario. No sé, al sastre, al que arregla bicicleta, y son muy prácticos para ellos. A pesar de lo caro, se devuelve muy poquito dinero por día, entonces, vieron, hay muchos estudios, son carísimos, pero para el microempresario son muy necesarios. Obviamente el empresario genera fonditos todos los días, ¿no? Ese tipo de, no sé, un seriante, por ejemplo. Entonces podríamos decir que financia inversión, no, en realidad le financia el movimiento diario, la compra de materia prima, de mercadería de preventa, pero acá estamos hablando más de proyectos donde lo que se busca es financiar la inversión inicial, el proyecto en sí mismo. Entonces, generalmente los que van a realizar estos préstamos son con los bancos comerciales, que son más caros, o sea, tienen tasas más caras, pero a veces es más fácil obtenerlo, sobre todo si es un proyecto de una empresa ya existente, que va, por ejemplo, a construir una sucursal. Entonces, el banco a su cliente quizás le va a hacer una evaluación mucho más rápida y le va a realizar el préstamo. ¿Va a ser más caro que el CFI, que el Consejo de la Microempresa? Sí, porque estas son entidades de apoyo al empresario. Entonces tienen tasas subsidiadas por el Estado, tasas bajitas, ¿sí? Incluyen otros beneficios, por ejemplo el CFI en su época, no sé si sigue, se organizaban misiones comerciales al exterior, entonces a todos los empresarios que había financiado en el país, por ejemplo en el rubro madera, ¿sí?, les financiaba el viaje para ir a ofrecer su producción a Noruega. Tenía otros beneficios. En cada Expo FUI, el CFI tiene su carpa o su stand, como el Consejo de la Microempresa, e invitan a los productores que ellos han financiado. Entonces son cositas importantes porque entre que el empresario tenga que pagar su stand, no sé, 500.000 pesos, capaz que el CFI o la microempresa les cobran 50.000, algo simbólico. Pero sobre todo la posibilidad de decisión. ¿Cuál es la contra? Que el banco comercial muchas veces es más caro, cobra tasas más altas, pero es más expeditivo. En cambio el CFI, el Consejo de la Microempresa, son burocráticos, está el Estado en el medio, analizan esto, piden tal papelito. Entonces el empresario tiene que tener pensado ya que el crédito le puede llegar a salir entre 6 a 8 meses. Entonces, si él va a poner una heladería y está iniciando el trámite en octubre, no va a agarrar la temporada, por ejemplo, este año, no va a agarrar el verano 2026. Ya va a llegar tarde. Entonces, depende del proyecto, del rubro, ¿sí? Bueno, me fui por las ramas. Garantías exigidas. Entonces, la entidad financiera va a pedir un proyecto para evaluarlo y ver si realmente está
en condiciones de devolver el crédito y de obtener una rentabilidad, pero también el banco va a pedir una garantía real. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que le va a pedir al empresario un bien de su propiedad o de propiedad de un familiar que sirva como garantía del crédito. Por ejemplo, se le va a otorgar un crédito de $1 millón. Generalmente las garantías exigidas tienen que cubrir el 120 o 130% del monto del crédito según la evaluación que hace el banco. El empresario va a pedir $1 millón para financiar su proyecto. El banco le dice, bueno, vos tenés que poner en garantía un inmueble, una casa, un terreno, etcétera, que va a ir el tasador del banco y como mínimo tiene que valer $1.300.000. Como mínimo, si vale más. Entonces, en el periodo, plazo de evolución que dura el crédito, supongamos 5 años, ese inmueble va a quedar afectado por el banco o por el CFI, etc. Entonces, el empresario ese inmueble no lo puede vender, ¿sí? No lo puede transferir, no puede hacer nada. 5 años ese inmueble está quieto. Ahora, ¿qué pasa? Si el empresario no devuelve el crédito, el banco ejecuta el inmueble, es decir, lo remata, lo vende y el empresario se queda sin proyecto y sin inmueble. Por eso lo que yo les digo siempre, la importancia, la responsabilidad del evaluador del proyecto de hacer un proyecto a conciencia, no venderle buzones, no sé si ustedes saben lo que son los buzones, no venderle buzones al empresario, sino decirle si el proyecto que no es rentable, que no hay mercado, decírselo, porque él va a poner en garantía muchas veces su único inmueble o un vehículo, si es un proyecto, un crédito más chico, un monto menor. Entonces, también es un elemento a considerar dentro de los requisitos del crédito. Otra cosa que me estaba acordando recién, la frecuencia de amortización, que eso no es algo tan importante, pero que sí, generalmente las entidades permiten que el empresario elija cada cuánto pagar la devolución del crédito, cuotas mensuales, una sola cuota anual. Como yo les decía el otro día, por ejemplo, un empresario tabacalero que pide un crédito para construir estufas de tabaco, quizás va a elegir una sola cuota anual, porque él, cuando cosecha el tabaco en febrero, tiene un ingreso fuerte, devuelve el crédito, esa cuota anual, y listo, y se olvida. Ahora, un panadero que vende regularmente todos los meses va a elegir devolver el crédito en 12 cuotas a lo largo del año, de cada año. Entonces, eso es lo que se llama la frecuencia de amortización del crédito. O sea, cada cuánto se van a pagar las cuotas de devolución. Y hay otra cosa que pero eso es lo más importante. Ahora, cuando ustedes averiguan, ustedes ya conocen para cada entidad crediticia qué sistema de devolución utiliza. Por ejemplo, el CFI utiliza el sistema alemán, el Consejo de la Microempresa el sistema francés, los bancos muchas veces el sistema americano. Entonces, ustedes ya tienen que tener una tablita para informar y decirle al empresario, mire, si usted solicita $1 millón al Consejo de la Microempresa, aproximadamente la cuota mensual entre interés y amortización del capital va a ser de tanto. ¿Cómo podría ser esa tablita? Ahora vamos a ver. Claro, también. Sí, bien, buena. Capaz que eso era lo que quería decir hace un rato. Eso también tiene que ver, por ejemplo, el CFI, dentro del costo total financiero, no tenemos solo la tasa de interés. Dependiendo del ente que se trate, puede cobrar seguro, generalmente cobran un seguro de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
porque si el empresario durante el transcurso de la devolución se muere, el ente financiero va a cobrar el crédito de esa empresa de seguro, ¿sí? Entonces, ese seguro de vida va a ser un costo inicial. Cuando ustedes, por ejemplo, van al CFI y les dicen, bueno, el crédito tiene un costo, o sea, una tasa de interés de tanto, pero un costo que está al inicio de un 5%. Entonces, si el crédito es de 1.000.000, vamos a tener un 5%, a veces más, 10%, que va a ser el costo inicial. Ahora bien, por ejemplo, el CFI es un ente exento en IVA, no así los bancos. Entonces, en los bancos, aparte de pagar la tasa de interés, vamos a pagar el IVA sobre la tasa de interés. Eso va sumando. Tendremos al inicio un costo en seguro y también un costo en gastos administrativos. Entonces, todo eso también hay que averiguar al momento de asesorar al empresario sobre los costos de un crédito, porque es dinero que va sumando. Y ahora me acordé de lo que les quería decir. También averiguar el plazo, que se los dije un poco, pero el plazo que tarda cada entidad en digamos, desde el inicio del trámite hasta que llega al momento de cobrar el crédito. Porque a veces suelen ser plazos muy extensos que al empresario ya no le sirven. Chicos, no hacemos corte hoy y terminamos antes, ¿les parece? ¿Seguimos? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos para el CFI, ¿sí? Sistema alemán. Dijimos el otro día, el sistema alemán, la cuota total, tenemos la parte de la cuota total de devolución, que es amortización, es constante. ¿Sí? El interés siempre dijimos decreciente, porque el interés es sobresaliente. Sea cual sea el sistema, cada vez tenemos menos. Entonces el interés siempre se calcula sobre un monto menor. Entonces vamos a por ejemplo, para un monto de $10.000, tasa nominal anual, frecuencia de amortización anual, o sea que vamos a dejar, como el ejemplo del tabacalero, una sola cuota por año, plazo de gracia 1 año y plazo total 5. ¿Sí? Entonces acá ustedes tienen que ver, pongo 1 y 5 porque estamos hablando de frecuencia de amortización anual. Significa que el plazo de gracia es 1 año, el plazo total son 5 años. Si yo hablaría de frecuencia mensual, aquí colocaría quizás plazo de gracia 12 meses, ¿sí? Y plazo total 60, ¿no? 60 cuotas mensuales. ¿Sí? Entonces, otra cosa que tenemos que averiguar cuando estamos haciendo todas las averiguaciones en el ente crediticio, si el plazo total incluye el plazo de gracia. Muchas veces nos dicen plazo total de devolución 5 años, incluye el plazo de gracia. O nos dicen plazo de devolución 4 más 1 año de gracia. Son detalles que al momento de calcular los servicios de la deuda no nos hacen. ¿Sí? Entonces vamos a tener el cuadrito de devolución del crédito, o cronograma de pago de la deuda, etc. Entonces tenemos que es un crédito
que se devuelven 5 años cuotas anuales. ¿Sí? Entonces vamos a tener los 5 años. La deuda al inicio del año 1 es de $10.000. ¿Sí? Se amortiza con sistema alemán, la amortización es constante, entonces yo a propósito les doy un caso de años para que sea más sencillo de hacerlo en el pizarrón, digamos, si no sería mucho más extenso. Entonces, en este caso, el plazo total incluye el desgaste, es decir, que los $10.000 se van a devolver en ¿cuántos años? 5. Si el plazo total incluye el desgaste, en 4, ¿sí? Porque el periodo de gracia dijimos solo se paga interés. Por lo tanto, en el sistema alemán empezamos por hacer $10.000 dividido 4 años, que empezaríamos a devolver a partir del año 2, vamos a tener $2.500 por año. ¿Sí? En el año 1, que es el año de gracia o periodo de gracia, solo se paga interés, amortización no, por lo tanto la cuota total va a estar conformada solo por interés. La tasa es del 10% anual, suponemos que incluye que es una tasa que no tributa IVA, es SFI. Entonces, el interés del 10%, ¿cuánto va a ser? 1.000. Entonces, en el año 1 el empresario solamente va a pagar $1.000, que va a ser su cuota total. Ahora, en el año 2, la deuda, o sea, empieza el año 2, ¿es de cuánto? La deuda, ¿no? O sea, pide un crédito de 10.000. Entonces, ¿cuánto le debe al banco, en este caso al CFI? 10.000. En el año 2 le sigue debiendo 10.000, porque todavía no devolvimos. En el inicio del año 2. En el año 2 ya va a devolver 2.500. Por lo tanto, esos 2.500 que finalmente se calculan en forma vencida, o sea, al final del año, a lo largo del año 2, estos 10.000 van a seguir generando interés. ¿Cuánto? 1.000. ¿Sí? Por lo tanto, la cuota total del año 1 va a ser los 1.000 pesos que se fueron generando en el año de interés, más los 2.500 que se devuelven al final del año 2. Es decir, que la cuota total va a ser de 3.500. Ahora, al inicio del año 3, ya no debe 10.000, porque ya se pagaron al final del año 2 los primeros 2.500, por lo tanto acá ya se deben 7.500. Entonces, a lo largo del año 3 se van a generar 750 de interés. Al final del año ya paga la segunda cuota de amortización, o sea que vamos a tener 3.250. ¿cuánto? 3.250. 3.250. En el año 4 la deuda ya baja a 5.000. El interés que se va a generar es de 500. Estoy haciéndolo todo torcido. O sea que la cuota total va a ser de 3.000. Ahora esta es la pruebita. Ustedes fíjense que cuando tenemos, por ejemplo, cuotas mensuales en 7 años, o sea, en 5 años son 60. ¿Sí? Entonces, la prueba es que al final vamos a empezar el año 5 con una deuda todavía al ente crediticio de 2.500, que es justo lo que nos falta amortizar. El interés va a ser de 250 y la cuota total va a ser de 2.750. 2.750. Muchas gracias. Entonces, cada año al empresario le interesa, bueno, ¿cuánto tengo que pagar por año? Me prestan $10.000, el primer año es bajito, $1.000, ¿sí? Que le permite, como les dije antes, sentarse, organizarse, hacer conocer su producto, etc. Después empieza ya las cuotas más grandes, porque ya empieza a devolver capital. Cada año, 3.500, 3.250, $3.000, 2.750. Ahora, esto a nosotros, formuladores, nos sirve para elaborar el flujo de fondos del capital propio, donde el interés va a ir a dónde? Los costos totales.
a los costos, muy bien. Costos totales formando parte de los costos financieros, ¿sí? Y la amortización va a ir al final de nuestro flujo de fondos, ¿sí? Con una recta, porque es dinero que el empresario tiene que pagar, pero no es un costo, por lo tanto lo sacamos de nuestro cálculo de impuesto a las ganancias. Ahí lo que nos complica todo es el impuesto a las ganancias. Si no tendríamos total de ingresos menos total de egresos, la amortización del activo fijo ni la tendríamos, ni que calcular. Distinto es si calculamos el punto de equilibrio. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado en la unidad 2 cuando hablamos del tamaño del proyecto? El punto de equilibrio también lo podemos calcular para que el empresario sepa a partir de la venta de qué cantidad por año va a empezar a tener ganancias. El punto de equilibrio ya es un concepto económico donde sí incluimos la amortización de activos fijos con un costo más. Se lo menciono para que quede claro que es importante el cálculo, pero como acá estamos hablando de flujos de fondos exclusivamente, solo incluimos la amortización de activos fijos para el ajuste del impuesto a las ganancias. ¿Queda claro? Es sumamente sencillo. Ustedes en su computadora con un Excel pueden tener toda la fórmula para calcular. Ustedes solamente colocan el monto del crédito, la tasa, ¿sí? Y automáticamente les va a calcular el interés y la amortización de cada año, en función también de la cantidad de cuotas. Ahora vamos a ver, para este mismo caso, la misma cantidad de mismo crédito, pero con otro sistema de amortización, el sistema francés. Acá, ¿cómo es la característica? La cuota total es constante. Perdón, en el caso anterior, cuota total no puse el decreciente. ¿Sí? Aquí la que es constante es la cuota total, constante. La amortización es creciente. Y el interés, como les dije, siempre es decreciente porque es sobresale. Entonces, siempre, en cualquier sistema, a medida que vamos cancelando el crédito, se paga menos interés porque se calcula sobre el saldo de carga. Entonces, si aquí tenemos una cuota total que para cada año es constante, ¿sí? Sí. Este que es el interés, por ejemplo, y este es el capital, ¿sí? Y el interés siempre es decreciente, el otro componente tiene que ser, vamos a ver, el capital. Entonces, si el interés es decreciente, cada vez tiene que ser el capital más grande, ¿sí? Para que la cuota total sea siempre constante. ¿Cuál es la característica del sistema francés? Que calculamos primero mediante una fórmula la cuota total. Como la fórmula, no me acuerdo, así que la voy a buscar, es el monto de crédito por interés que corresponde al periodo, obviamente, por 1 más I a la N sobre 1 más I a la N menos 1. Entonces, aquí todo tiene que estar relacionado. En este caso, como tenemos cuotas anuales, la tasa de interés que vamos a utilizar no es una tasa periódica, no, porque ya es la tasa directamente informada, es la tasa anual. Entonces, aplicando esta fórmula en nuestro caso, vamos a tener
a ir reemplazando aquí. Tenemos el monto del crédito, 10.000. Por la tasa, que es 0,10 por 1 más 0,10 elevado a la cuarta, que es el plazo de devolución, que es el plazo en el cual va a estar compuesta la cuota por interés más devolución. Y 1 más 0,10 a la cuarta menos 1. Esto nos da un total de 3.155 dólares. Cuota total. Por lo tanto, así como en el sistema alemán empezamos por calcular la amortización, que era igual al monto total dividido el monto total del crédito dividido la cantidad de cuotas, acá aplicando la fórmula calculamos la cuota total de devolución, que en este caso se aplica del año 2 al 5, o sea, los 4 años, 3.155. Entonces, el año 1 empezamos con la deuda de $10.000, como tiene un plazo de gracia de 1 año, al igual que en el caso anterior, el año 1 debe a generar un interés de $1.000. Como es periodo de gracia, no tenemos amortización, la cuota total van a ser los $1.000 de interés. A partir del año 2, ya hemos aplicado la fórmula, tenemos nuestra cuota total de 3.155. Pero el año 2 todavía no hemos amortizado, o sea que tenemos una deuda de 10.000 que a lo largo del año va a generar 1.000 de interés, y al final del año 2, la parte componente de la cuota total que corresponde a amortización va a ser 3.155 menos los 1.000 de interés, 2.155. ¿Sí? ¿Me sigue? En el año 3, entonces, ya hemos devuelto una parte del crédito. ¿Cuánto hemos devuelto en el año 2? 2.155. ¿Sí? Esto es lo único que es devolución de crédito de capital. Por lo tanto, 10.000 menos 2.155, 7.845. ¿Sí? Esta deuda que todavía tenemos en el año 3 va a generar un interés del 10%, 700, vamos a redondearlo, 785, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la amortización del crédito en el año 3? 3.155 menos el interés nos da 2.370. Es decir, que al inicio del año 4 ya se debe 7.845 menos 2.370. Ya debemos menos, debemos 5.475, que en el año 4 nos va a generar un interés de 548. 3.155 menos el interés, la parte que corresponde a la amortización del crédito dentro de esta cuota total va a ser 2.607. ¿Ven? Va creciendo, ¿sí? Como dijimos, el interés siempre decreciendo. El año 5, entonces, la deuda va a ser 5.475 menos 2.607, esto es igual a 2.868. El interés a devengar va a ser 2.287 y la diferencia 3.155 menos 287, esta es la pruebita de que se hizo bien el cálculo, es 2.868, que es lo que se está deudando en el año 5. ¿Sí? O sea, acá lo tenemos por diferencia entre cuota total menos el interés del año 5 y coincide con lo que es la deuda del año 5. O sea, que en el año 5 casi cancela la deuda. Como les dije antes, el interés es lo que
va a ir a sumar dentro de los costos y la amortización va a ir acá en los últimos del año 2 al 4 restante. ¿Se entiende? Estos dos son los que más se usan generalmente. Los bancos a veces usan algún otro, pero son los más utilizados. Bueno, con esto, chicos, terminamos la unidad 6. Ya van a hacer en la práctica ejemplos. Les iba a dar algún ejemplo del flujo de fondos, pero tienen en el aula virtual un ejemplo y con el profe ya mañana, no, perdón, 2 semanas, pero las 2 semanas de exámenes, ya van a ver la unidad 6, van a ver ejemplos de flujo de fondos. No todavía de evaluación, es lo que sigue en la unidad 6. Bueno, ¿tienen pilas para avanzar un poquito con la unidad 7? ¿Un ratito? Hacemos el esfuercito, así nos queda menos para el que viene. Media horita y nos desocupamos. ¿Quieren lavarte la cara? ¿Algo? Tienen este ejemplo también en el Power. Digo para que no te preocupes en copiarlo, está en el aula virtual de la presentación de la unidad 6. Solo con el semi-estudiante. ¿Cómo? Dale. Están repasándolo. Y con minutitos, si quieren, la van a terminar en un ratito. Así avanzamos hasta cuando lleguemos un poco y seguimos la otra vez. Principio de la clase, con la etapa de formulación, llegamos en el estudio económico financiero a elaborar el flujo de fondos. Una cosa que no les dije, que el verdadero flujo de fondos del proyecto es el que dijimos que se llama flujo de fondos del puro o del proyecto en sí, porque ese es el que refleja verdaderamente los movimientos de fondos de ese futuro emprendimiento. El otro lo que hace es incorporar el efecto del financiamiento, que es interesante para el ente financiero para ver si te va a dar, digamos, el ingreso neto para poder devolver el crédito y para pagar los intereses, y también como información para el empresario. Pero el verdadero flujo que refleja digamos, la rentabilidad o la vida interna de ese proyecto es el flujo neto puro o del proyecto en sí. ¿Sí? Ese es el verdadero, el más importante. Entonces dijimos, sobre la última fila tenemos el neto del efectivo que va a generar ese proyecto. ¿Sí? Una vez que se pagan todos los costos, incluido el impuesto a las ganancias. Otra cosa, a medida que voy hablando me voy acordando que no les dije. Si estamos evaluando un proyecto, formulando un proyecto
chiquito, para un microempresario, seguramente ese microemprendedor no va a estar inscrito como responsable inscrito. Es decir, que no va a pagar impuesto a las ganancias. ¿Sí? Va a ser va a pagar monotributo, va a ser monotributista. Entonces, ¿qué haremos nosotros? No va a ser el diseño como el que vimos. Va a ser solamente ingresos por venta menos costos, ¿sí? Y ese ya va a ser el flujo neto de fondos, porque no se va a pagar impuesto a las ganancias. Dentro de los costos que vamos a tener, la cuota de monotributo que va a tener que pagar este empresario, este emprendedor. ¿Sí? Entonces, ¿qué haremos? De acuerdo a la cantidad presupuestada de facturación mensual, veremos qué categoría de monotributo le corresponde y cuánto va a tener que pagar por mes. Lo multiplicamos por 12 y ese va a ser el costo del monotributo. También hablamos de, el otro día, dentro de los costos, los impuestos a tributar son costos para el empresario. El impuesto sobre los ingresos brutos. Ese impuesto es provincial y se paga sobre el total facturado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en el proyecto? Dentro de los costos totales vamos a tener ese impuesto sobre los ingresos brutos, pero que se calcula sobre los ingresos por ventas. Es decir, el empresario, en nuestro proyecto hemos previsto que los ingresos por ventas anuales van a ser de 1 millón y de ingresos brutos por el rubro comercial se va a pagar un 3%, que es la tasa general. Entonces, dentro de los costos tendremos el costo del impuesto sobre los ingresos brutos, que va a ser 3% sobre el millón, o sea, 30.000, ¿sí?, por año. Directamente lo calculamos así, un cálculo sencillo, pero es sobre los ingresos brutos y va a estar incluido dentro de los costos del proyecto, porque es un impuesto que el empresario va a tener que pagar si el proyecto se lleva a cabo. Al igual que el monotributo, ¿sí?, el empresario que es monotributista no paga impuesto a las ganancias. El monotributo es un impuesto nacional que incluye en sí mismo el IVA y el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, el diseño ahí va a ser más sencillo porque vamos, como les dije recién, ingresos menos costos, va a ser el flujo neto de fondos. Bueno, entonces, sobre la última fila del flujo neto de fondos, vamos a aplicar los indicadores financieros. Vamos a realizar lo que se llama la evaluación privado-financiera, diferenciando entre los dos tipos de evaluación que dijimos allá en la unidad 1, que ustedes me estudiaron ahora para el parcial. Tenemos la evaluación que se llama privada o financiera, la evaluación económica, también se la menciona en la unidad 1, ¿sí? Pero nosotros la que vamos a desarrollar en la cátedra es la evaluación privada y la evaluación social. En realidad la evaluación económica la vamos a incluir dentro de la social, que tiene que ver con la evaluación que vamos a ver en la unidad 9. Pero de los dos tipos de evaluación vamos a ver ahora la evaluación privado-financiera, que consiste en aplicar indicadores financieros sobre el flujo neto de fondos para recomendarle al empresario si le conviene o no llevar a cabo el proyecto. Es decir, si es rentable el proyecto, si él se va a enriquecer como consecuencia del proyecto. Es decir, a lo largo del horizonte de planeamiento, el empresario podemos concluir que su patrimonio se va a ver incrementado. Ese es el objetivo de la evaluación privada o financiera. ¿En qué criterio teórico se sustenta la evaluación privada o financiera? El costo de oportunidad que tiene el capital que se va a invertir en el proyecto. El empresario dispone de un ahorro, por ejemplo, entonces ese dinero lo puede invertir en un plazo fijo, lo puede invertir en la hostería que quiere construir, dijimos, en Maimará, o también lo puede en un plazo fijo, cualquier colocación financiera o en una inversión real. La idea es que el costo de oportunidad con el que vamos a comparar el dinero que tiene el proyecto tiene que ser de un riesgo similar.
Buenas. ¿Y qué otro sustento tiene que ustedes lo vieron en la administración financiera o el mercado de capitales? ¿Sí? El dinero va cambiando su valor a través del tiempo. ¿Sí? Podríamos decir que su valor va disminuyendo, sin embargo, cuando le aplicamos un interés, eso hace que el dinero vaya creciendo, ¿sí? En función de ese interés. ¿Sí? En una operación que se llama, cuando nos vamos hacia el futuro, de capitalización. Yo tengo en este momento cero, un capital de 1000, ¿sí? Entonces, si yo ese dinero lo invierto en un plazo fijo que me da una rentabilidad del 10% anual, ¿cuánto voy a tener al final del año? 1.100 pesos. ¿Sí? Si yo no lo colocaría en una, digamos, alternativa de inversión financiera o real, evidentemente que ese dinero valdría menos. Se va perdiendo valor a través del tiempo, pero tenemos herramientas para que eso no ocurra. Entonces, cuando nos vamos del presente al futuro, multiplicando por el interés que tiene el dinero en el tiempo, estamos realizando la operación financiera de capitalización. Cuando hacemos a la inversa, tenemos un valor futuro, queremos saber ese importe a futuro, cuánto valdría hoy, hacemos la operación inversa, que se llama actualización. Muy bien, actualización. Es el descuento. Descuento, sí. Descuento. Entonces, para capitalizar o para calcular el valor futuro mediante la operación digamos, de capitalización, ¿qué hacemos? El valor del momento actual lo multiplicamos por 1 más I a la N. Entonces tenemos el monto de dinero en el periodo E. Entonces, el monto de dinero en el periodo 1, ¿sí? Va a ser 1000 por 1 más 0,10 elevado a la primera, estamos calculando para un año. Va a ser de 1.100 pesos. El monto de dinero en el año 2 va a ser igual a 1000 por 1 más I a la N, es decir, elevado al cuadrado. ¿Sí? Si alguien, por favor, me hace el cálculo. 1000 por 1.1 al cuadrado. 1210. Perfecto, gracias. 1210, ¿sí? Y así para cada año sucesivo. Otra alternativa es utilizar el monto del año 1 y multiplicarlo por 1 más I elevado a la primera, ¿sí? Pero acá estamos partiendo siempre del momento 0 yendo a sucesivos periodos futuros. En la actualización lo que hacemos, la incógnita, es el monto de dinero del año 0. Entonces lo que hacemos es dividir, en este caso, vamos a hacer con 1.100 pesos. Conocemos el importe del momento futuro, 1.100. Queremos traerlo al presente, lo vamos a dividir o a descontar, que es también actualizar, sobre 1 más I a la N. Y eso nos va a dar 1.000 pesos. Es decir, estamos haciendo al inverso. Es el descuento compuesto. Perdón, no te escuchas. No, que el descuento es compuesto. No juega el descuento racional, el descuento comercial. Claro. No, porque esta es la operatoria que hacemos. ¿Qué tenemos en el proyecto de inversión? Tenemos flujos de fondos futuros, ¿sí? Que hemos calculado y los queremos traer al presente. Tenemos varios flujos de fondos, ¿sí? Claro, yo veo los distintos descuentos que aprendimos en casos financieros. Claro, aquí espera, ya te lo aclaro, espera un segundito. Nosotros dijimos que llegamos en el flujo neto de fondos, estamos en la última fila, ¿sí? Flujo neto de fondos,
Vamos a hacer año 1, vamos a hacer 3, ¿sí? Entonces tenemos 1100, 1200. ¿Sí? Esa es la última fila. Hicimos ingresos, menos costos, ¿sí? Resultado bruto, menos impuesto a las ganancias, ¿sí? Y llegamos a esta última fila. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos montos de dinero de distintos periodos de tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Homogeneizarlos. ¿Sí? Entonces podríamos venir acá al momento 3, ¿sí? Y sumar este importe más el monto del año 1 capitalizado más el monto del año 2 capitalizado, o sea, ir al futuro. Pero nosotros, ¿en qué momento estamos ahora? En el presente. O sea, estamos en el momento 0, que aquí nos lo coloqué, de la inversión inicial. ¿Sí? Vamos a agregar. En el año 0. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, menos 1100. Entonces, como la decisión la tenemos que tomar ahora, lo más correcto es que homogeneicemos al momento 0, o sea, que traigamos o descontemos todos los importes a este momento, utilizando, ¿sí?, un factor de descuento que es dividiendo sobre 1 más la tasa de interés a la n. ¿Sí? Entonces, haremos, según la tasa de interés, ahora vamos a ver cómo la determinamos, 1000 sobre 1 más i a la n, 1100 sobre 1 más i al cuadrado, más 1250 sobre 1 más i al cubo. Todos esos valores positivos en este ejemplo, ¿sí?, porque son flujos netos positivos, los actualizamos, los descontamos al momento 0 y los sumamos a este flujo negativo. Esta suma no es más ni menos que el banco. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los indicadores o de las herramientas financieras que tenemos para determinar la rentabilidad de un proyecto. ¿Sí? Yo empecé por el último, hay otros que son como más, históricamente hablando, más elementales. ¿Sí? Sin embargo, el BAN es como la estrella, el que más se utiliza, el que nos da una información como más entendible, podemos decir, y que nos permite comparar proyectos cuando un ente, una sociedad o el Estado tienen recursos escasos y tienen que elegir entre distintas alternativas de inversión. No es lo mismo que un empresario que dice, yo quiero invertir en la heladería Pingüino, por ejemplo, en una sucursal en San Pedro. No está evaluando entre alternativas. Si él quiere sacar un crédito o utilizar sus recursos ahorrados, etc., en instalar una heladería en San Pedro. Entonces va a calcular la rentabilidad de esa inversión. Distinto es el caso de aquel empresario que dice, bueno, yo tengo un excedente de fondos y quiero ver qué inversión me conviene entre las distintas alternativas posibles. Tendremos que rankear, ¿sí?, priorizar y ver cuál es la más conveniente. Volviendo a un solo proyecto, entonces, vamos a tener alternativas distintas, indicadores financieros distintos, ¿sí?, que se basan en este concepto del valor del tiempo del dinero, donde tenemos que unificarlo y para eso utilizamos, en este caso, no la capitalización, sino la actualización para traer todo al momento 0, que es el momento actual en el que yo tomo la decisión de invertir. Uno de los métodos, como les decía recién, como más básicos, pero que no nos sirven en el sentido de que no nos permite justamente considerar el valor tiempo del dinero, la tasa de rendimiento del capital. Pero a veces es útil, ¿en qué sentido? O sea, la tasa de rendimiento del capital relaciona el beneficio neto o el flujo neto de fondos del año 1 en relación a la inversión inicial por 100. Entonces es un indicador estático porque no toma en cuenta los flujos de fondos de los años futuros. Pero quizás nos sirve al momento de comparar como informativo, más que nada, como una información extra, si estamos comparando entre distintos proyectos de inversión, cuál
es el más conveniente, como dijimos, vamos a utilizar el PAN como criterio de selección. Pero nos puede aportar una información extra, decir, bueno, a ver, el beneficio neto o el flujo neto del año 1 en relación a la inversión inicial nos da como una tasa estática, ¿sí?, de rendimiento del capital invertido. Después tenemos el periodo de recuperación del capital, o como figura en mucha bibliografía, periodo de recupero del capital, que es también un método que nos aporta información, es un método complementario, ¿sí? Nos aporta información interesante porque nos dice en cuántos periodos de tiempo, cuántos años el empresario va a recuperar la inversión inicial. Se van a invertir, no sé, $1.500.000, ¿sí? Y esa inversión inicial se va a recuperar en 3 años. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, acá, ¿qué es lo que tenemos que considerar? El empresario con qué rapidez querría recuperar la inversión inicial, o bien cuál es el promedio de recuperación del capital en la industria o en el rubro económico del que estemos hablando. Entonces, suele ser un método complementario del BAN y de la TIC, que también aporta información interesante y que obviamente debemos calcularlo en función de los flujos descontados, ¿sí? Porque si decimos, por ejemplo, en este caso, estaríamos recuperándolo en 1 año y meses, ¿sí? Se invierten $1.100, el año 1 se genera un flujo neto de $1.000, todavía no se recupera a lo largo del año 2. Como les dije, es mucho, es poco, sumará a la información que nos dé el BAN y la TIC como un indicador más complementario. Ahora, lo que yo hice está bien, no, porque estoy mezclando 1.000 del año 1 con 1.100 del año 2 en moneda heterogénea. Yo lo que tengo que hacer es actualizar esos importes y recién ahí ver los $1.100 en qué periodo se van a recuperar. Seguramente en este caso va a ser en el año 2, pero no la cantidad de meses que hemos calculado al principio. Entonces, tendremos que elaborar otra fila con el monto descontado o actualizado de cada año y recién ahí calcular el periodo de recuperación del capital. Después tenemos la relación beneficio-costo, que también la pueden incluir encontrar en la bibliografía, y consiste en dividir la sumatoria de los ingresos totales descontados sobre los egresos totales descontados. Y en los egresos tenemos incluida la inversión inicial. Entonces, si esta relación nos da 1 o más que 1, significa que los ingresos, si nos da 1, los ingresos totales actualizados sobre los ingresos totales actualizados nos da 1, son iguales. Si nos da más que 1, son mayores los ingresos que los egresos. O sea, la inversión se acepta, se recomienda. Si da menor que 1, significa que los ingresos actualizados son menores que los egresos, la inversión no se recomienda. ¿Sí? Dentro de los egresos, insisto, acá incluimos inversión inicial más los costos de cada año. Por eso el periodo, ¿sí?, la sumatoria incluye desde el momento 0, porque la inversión está en el momento 0. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver, es la misma información que nos provee el BAN, con la diferencia de que para calcular el BAN tenemos directamente los ingresos menos los egresos. Es decir, que en una sola operación es como más práctico, digamos, ¿sí? El valor actual neto es la sumatoria de los flujos netos de fondos, ¿sí?, actualizados. Es decir, que aquí ya tenemos los ingresos menos los egresos. ¿Sí? Y el flujo de fondos nos da justamente esa información. Si no, tenemos que separar por un lado los ingresos, por otro los fondos. Entonces, el valor actualmente nos dice lo mismo, pero en este caso tiene que dar igual o mayor que 0 para que la evaluación, para que la inversión sea recomendable. Podemos decir que es rentable.
Si la inversión inicial la sacamos, ¿sí?, este componente, que está bien porque en realidad no hace falta actualizarlo en el momento cero, aquí tendremos que la sumatoria va desde el año 1. ¿Sí? Si nosotros dentro del flujo neto de fondos incluimos la inversión inicial, que creo que está en la otra diapositiva, no está, pero bueno, si nosotros acá tendríamos flujo neto de fondos menos inversión inicial, tendríamos que la sumatoria va a ser desde el momento cero. Entonces, en cualquiera de los casos, arribamos a un importe monetario, ¿sí? O sea, el PAN se expresa en pesos o en dólares, que nos dice, si es positivo, que los flujos netos de fondos actualizados, es decir, homogeneizados, expresados en la misma unidad de tiempo, que es el momento cero, son tales que nos permiten recuperar la inversión inicial, obtener la rentabilidad que está expresada en esta tasa de descuento y aparte obtener un excedente monetario. ¿Sí? Entonces, si el MAN es igual a 2.800.000 para un proyecto de un horizonte de planeamiento de 5 años, significa que al cabo de 5 años el proyecto recupera la inversión inicial, obtiene la rentabilidad mínima que le exigimos, que está expresada en la tasa de descuento, y aparte genera un excedente de 2.800.000. Es decir, que el empresario a lo largo de sus 5 años se va a enriquecer, su patrimonio se va a enriquecer. ¿Cuál es la crítica del banco? Esa tasa, justamente es la que nos permite hacer el cálculo, es totalmente subjetiva. Le elige el que está haciendo el cálculo, digamos, el consultor. Sin embargo, existen tasas de mercado. O sea, no es que se coloca cualquier tasa al azar. Obviamente que va a haber, si nosotros queremos jugar un poco, a medida que modifiquemos la tasa, ¿sí?, el BAN puede ir creciendo indefinidamente. Pero justamente a pesar de su subjetividad, esa tasa refleja el costo del capital del empresario. Si el empresario financiaría toda la inversión con crédito, esa tasa sería la tasa del crédito porque es lo que le cuesta el capital. Entonces, ¿él qué haría? 2.800.000. Recupera la inversión inicial, obtiene la rentabilidad mínima que es el costo de ese capital, supongamos 20%, y aparte se queda con un rendimiento. Si esa rentabilidad mínima exigida es el costo del capital propio, es lo que le exigiría a otra alternativa de inversión, a la mejor alternativa de inversión que descarta por invertir en lotería. ¿Sí? Y que tiene que ser una inversión de riesgo similar. Entonces, el empresario gana, recupera la inversión inicial, gana esa rentabilidad de otra alternativa de inversión posible y aparte se queda con dinero extra. ¿Se entiende el concepto? Entonces, en un solo número se resume todo eso. En el caso de la TIR, se expresa en porcentaje. ¿Sí? La tasa interna de retorno es aquella tasa de interés que utilizada en el cálculo del BAN hace que el BAN sea cero. Es decir, que podemos decir que es la tasa que utilizada en el cálculo del BAN hace que los ingresos y los egresos sean iguales a cero. ¿Sí? Entonces, como criterio de selección, ¿contra qué la comparamos? O sea, ¿cuál es el criterio de comparación? La tasa esta de descuento, ¿sí? La tasa que representa la alternativa desechada, la mejor alternativa de inversión. Entonces, si la TIR es más alta que la alternativa que estamos descartando por invertir en la hostería, es conveniente. O si es igual. Si es más chica que esa tasa de costo de oportunidad, nos conviene la otra alternativa. O no nos conviene invertir en el proyecto, porque quizás la alternativa es no invertir. Entonces, ambos criterios
nos dicen lo mismo. Si estamos comparando, evaluando un proyecto con BAN y con DIR, los dos nos dicen exactamente lo mismo, uno expresado en tasa y otro expresado en pesos, ¿sí? Cuando el BAN es positivo, ¿sí?, la tasa en el eje de abscisas, ¿sí?, es menor que la TIR, o al revés. La TIR es mayor que la tasa de descuento, el BAN es positivo. Cuando el BAN es negativo, que es cuando el proyecto no se recomienda realizar, la TIR es menor que la tasa de descuento. Entonces los dos nos dicen lo mismo. Sin embargo, ¿cuál es la crítica de la TIR? Que cuando existen flujos sucesivos o alternados, positivos o negativos, ¿qué va a pasar con la TIR? Vamos a tener, o sea, que el proyecto va a tener dos TIR. ¿Cuál es la TIR del proyecto? ¿Esta o esta? O sea, ¿cuál vamos a comparar con la tasa de costo de oportunidad o de una alternativa de inversión? O sea que pierde, digamos, razonabilidad del criterio. Ya no nos sirve. En cambio, el BAN, con el BAN no ocurre eso. Por lo tanto, siempre es como que lo que más se recomienda es el BAN. Ahora, cuando el BAN es igual a 0, es decir, cuando la TIR es igual a la tasa de descuento, el proyecto también se recomienda. ¿Por qué? Porque decimos que se recupera la inversión inicial y se gana el interés que estamos exigiendo al proyecto, que está expresado en la tasa de descuento. ¿Sí? Entonces está bien, es riesgoso, puede ser, pero podría considerarse como una opción a recomendar. Por supuesto que siempre es mejor un BAN positivo, pero el 0, si es un empresario con imposición al riesgo, también podría ser aceptable. No así cuando da el BAN negativo, que es lo mismo decir cuando la TIR es menor que la tasa de costo. ¿Hasta aquí vamos bien? Hasta aquí llegamos hoy. Quedó un poquito de esta unidad, pero quería que por lo menos veamos los criterios básicos. Ahora vamos a ver qué pasa con estos criterios cuando vamos a comparar entre proyectos. O sea, cuando un empresario tiene que elegir entre distintos proyectos de inversión, muchas veces con un presupuesto limitado. La mayoría de las veces. ¿Podemos encontrar? Sí. Es una, o sea, ahí te va a parecer como ir, no te van a aparecer las 12 como error, porque, digamos, tiene un sustento aritmético, que es el criterio de Descartes, que es, digamos, una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, pero se da cuando existen flujos alternados. Por ejemplo, tenés el primer flujo negativo, que es la inversión inicial. Después tenés año 1 y año 2 flujos positivos. Y en el año 3 otro flujo negativo, porque a lo mejor tenemos una nueva inversión. Flujos alternados, flujos netos de fondo, positivos y negativos. Entonces ahí te va a dar en el Excel, creo que te da error directamente. Porque aritméticamente es inconsistente, o sea, no nos sirve. La TIR se calcula, ¿no?, con un objeto que es seleccionar inversiones. El BAN nunca pasa eso, porque no aplicamos una ecuación con incógnitas, como en el caso de la... Sí, vos podés usar cualquiera. Exactamente, es esa única excepción. No, los otros criterios más que nada son complementarios. Entonces vos decís, por ejemplo, el proyecto de inversión en una fábrica de créditos químicos tiene un BAN positivo de 10 millones. Tiene una TIR de 42% y un periodo de recupero de 3 años. Y el empresario dirá, 3 años me parece. Claro, porque uno se recupera más rápido. Pero
Pero lo que vimos hasta ahora es aplicación a un solo proyecto. ¿Bien? Ahora vamos a ver la semana que viene cuando estamos comparando proyectos. ¿Sí? El empresario tiene que seleccionar entre dos proyectos, por ejemplo, un montón de excluyentes. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Chao chicos, nos vemos. Chao. Chao, profe.